Gobierno de España y también la organización que yo lidero, desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, uno, colaborar con la justicia, dos, actuar con contundencia. Y, por tanto, eso es lo que estamos haciendo. Y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente. Hombre, con contundencia hay que reconocer que actuaron, porque, oye, un 2% en el caso de obras públicas, rescates por todas partes, dinero de las mascarillas, dinero de las obras, dinero en Marruecos, dinero en Gabón. Hombre, contundentes eran y laboriosos, muy laboriosos. Dios bendito, qué cara más dura hay que tener. Vamos a ver, para empezar, y déjenme que haga una aclaración, que no se nos olvide, tenían un topo dentro de la trama. El comandante Villalba, de la Guardia Civil, era una persona a la que incrustaron, por cierto, una semana después de la famosa visita de Begoña Gómez a San Petersburgo, una semana después, les pusieron una especie de R2D2 que iba chivándoles lo que iba haciendo la investigación de la justicia y de la UCO, porque ya estaban por aquellas épocas investigando y mirando. Bien, pues el comandante Villalba les iba chivando todo. Por tanto, ¿cómo que actuaron de forma rápida? O sea, de forma rápida no actuaron nunca, o mejor dicho, sí, iban a por todos los focos donde había dinero, ahí sí que iban rápidos. ¿Qué ocurrió? Que a partir del momento en el que se dan cuenta de que la investigación va a empezar a salir porque ya tiene captado determinado material, vamos, que les van a pillar, es cuando deciden cortar con José Luis Ábalos. Pero claro, este señor ni siquiera lo dice, porque aquello fue en julio de 2021. Dice, actuamos de forma contundente en cuanto lo supimos. Díganos cuándo fue eso. Cuando cesan a Ábalos. Porque si es cuando cesan a Ábalos, significa que sabían que hasta el 21 se habían cometido delitos. Y desde el 21, teóricamente, que no se iban a cometer. Así, pues las obras públicas, la inmensa mayoría, están adjudicadas después. Vamos, explíquenoslo de verdad. Y el tema del petróleo es posterior. Y la licencia de Villafuel, posterior. Y las negociaciones de Begoña Gómez con Teresa Rivera, posteriores. Y todo el tema de la cátedra, posterior. Venga, de verdad, por amor de Dios. Bueno, creo que nos está escuchando ya Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. De formación magistrado, de espíritu juez y en estos momentos de dedicación político del Partido Popular. Fernando, ya hemos conocido la petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción. Hay gente, sobre todo en Radio y Televisión Española, que se ha puesto muy nerviosa porque dicen 24 años para Ábalos, 19,5 años para Coldo y solo 7 para Aldama. Dice, a ver, punto 1, es que Víctor Aldama es el que está colaborando con la justicia. Punto 2, es que Ábalos va por el doble de tipos delictivos de los que va Víctor Aldama. ¿Cómo les van a poner la misma pena? ¿Cómo crees tú que va a evolucionar esto, Fernando, y cómo puede acabar? Bueno, y ten en cuenta que aún falta un tercer informe y hoy aún existen informes de la UCO. No hay que olvidar que Santos Cerdán se le ha puesto en libertad porque el auto de prisión y su ratificación por el Supremo decía que el peligro era la destrucción de pruebas. Ahora ya no existe ese peligro y queda en libertad. No porque, como he oído algún medio sanchista decir que es que las pruebas no eran contundentes y por eso han dejado en libertad a Cerdán. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero bueno, es que hoy en día es que hay muchos que quieren convertirse ya en expertos. Pero Fernando, fíjate, es que es maravilloso, porque como se ha montado esta película de los jueces son fachas con toga, la prensa está coordinada, todos somos fascistas, se nos va la mano al tarro de la mayonesa. O sea, se han montado esta película maravillosa y han dicho, por lo tanto, si lo sueltan ya, tiene que ser porque pese a todos sus intentos fascistas, no han conseguido encontrar nada. O sea, hay pruebas por todas partes, pero a toneladas. A toneladas y van a seguir saliendo. Ya sabes que hay un tercer informe ya sobre los bienes particulares de Cerdán. Bueno, con respecto a lo preguntado, la petición de la Fiscalía Anticorrupción contra Ábalos y Coldo es evidente, es que es una suma de delitos gravísimos. Es que no estamos hablando de alguien que abrió un cajón y se llevó pues una comisión, es que estamos hablando de una trama organizada, un grupo criminal que estaba incrustado en el gobierno de España y en el Partido Socialista para robar. Estamos hablando ya de 6.700.000 euros por el momento, ¿no? Por el momento. Ábalos, sabemos que incluso aquí en Valencia compró una planta baja a precio oficial de una cantidad y dicen que por bajo mano se pagó en dinero negro. Estamos viendo cómo se gastaba de una forma impúdica en grandes almacenes. Es decir, había toda una serie de indicios. Esos son los 24 años de prisión que se le pide. Claro, dice, no, es que Aldama, hombre, Aldama
se le está aplicando el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que aquel que colabora con la justicia tiene una rebaja en la petición de pena por esa colaboración con la justicia, ¿no? Que supone también reconocer los hechos delictivos. Por tanto, que no les extrañe. Y mira, yo te digo un dato, no va a quedarse en 24 años, va a aumentar mucho más Va a cuando se vean aumentar. otro tipo de delitos. Seguro, porque ahora a los 24 años es la suma de estos delitos. Es que Ya. vamos a ver otro tipo de delitos también muy graves. Otro tipo de delitos que procederían de los mismos comportamientos. Lo digo porque lo que estamos viendo y la petición de la Fiscalía Anticorrupción es exclusivamente por lo que conocemos como trama mascarillas, que Claro. es verdad que tiene una ampliación a los enchufes de Jessica, la prostituta, de una amiga de Claudia Montes, de la casa de Villaparra, de tal. Pero básicamente el 80% es la trama mascarillas. Claro, aquí falta petróleo, falta obras Claro. públicas. Todo eso sería adicional al incremento adicional de los delitos Claro. nuevos de esta parte. Por eso te digo, no es porque yo tenga información, porque dicen, no, es que no, porque Por lógica. hombre, sumo 2 y 2. Si se está investigando caso mascarillas y hay este resultado, y hay otros procedimientos que también vinculan la realización de una corrupción de forma sistémica, pues se irán acumulando la petición de condena en este caso y en los otros casos que se están investigando. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas Un gracias. abrazo. Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas. Hola, Carlos. Bienvenidos. Bueno, acabamos de hablar con Fernando de Rosa. 24 va a ser poco, pero no porque él lo opine, sino que 24 años para Ábalos, 19,5 para Koldo, 7 para Víctor Aldama, pero claro, que hay que distinguir, Víctor Aldama es el que está colaborando, con lo cual el incremento de penas y además, como el resto de delitos que quedan en el resto hay una pieza más. De momento, ya veremos si hay más, porque vayamos, o váyase ustedes a saber si, por ejemplo, Ábalos, que era secretario de organización, en la famosa pieza de financiación ilegal del Partido Socialista no le puede tocar también, en el reparto, que podría ocurrir. Pero vamos, en todas esas, la pata petróleo, la pata obras públicas pura, la pata lo que ocurría efectivamente en el Partido Socialista, todo eso no está en esta, por lo tanto, efectivamente va a crecer. Totalmente, o sea, en la trama oculta en el Tribunal Supremo se investigan 2 piezas. El juez Leopoldo Puente lo que ha hecho ha sido cerrar la principal, procesar a Ábalos y a Koldo y a Víctor Aldama, pero luego está la segunda pieza, que es además puede ser incluso mucho más grave o más gorda, porque es la que hace referencia al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. Y esa investigación todavía está en una fase incipiente y en la que obviamente también está metido Santos Cerdán, con lo cual estamos ya hablando de que Ábalos se enfrenta a una petición de pena de 24 años de prisión solamente por una de las piezas. Y además es que la situación de Ábalos se puede complicar muy pronto porque, como conocíamos en ese escrito de la Fiscalía Anticorrupción de la convocatoria de una nueva vistilla de medidas cautelares, tiene toda la pinta de que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, después de que ya ha sido procesado y por lo tanto está más cerca la fecha de juicio, considere que se ha incrementado el riesgo de fuga y pueda en un momento dado en esa vistilla de medidas cautelares pedir la prisión provisional para Ábalos y Koldo. Es que, Raúl, tiene todo el sentido. Si ya dijo que veía un riesgo creciente en el tema de la fuga, pero que todavía no había alcanzado la notoriedad como para decretar la prisión preventiva, claro, ahora resulta que tiene una cifra encima de la cabeza Ábalos que pone que vas a ir a la trena sí o sí y al menos por 24 años. Claro, si tiene estructura fuera, que la tiene toda la tentación. Evidentemente. Bueno, al menos por 24 años, no sé, pero al menos por 10 o 12, porque si la Fiscalía pide esa cifra, en caso de condena, no va a bajar mucho de ahí. Y bueno, 10 o 12 años ya también me parece... No está mal. Hay que recordar que sigue siendo diputado Ábalos, que es una cosa surrealista. O sea, que... Como dijo Leopoldo Puente, y entonces, tenía toda la razón, que es surrealista. El ingreso en prisión no sé, preventiva supongo que implica que pierda la condición de diputado. No lo sé. Es que es importante porque entonces, claro, deja de ser aforado y no sé su situación procesal si cambiaría o no. Ya. Ahí hubo un precedente con el tema de los catalanes, ¿no? Con el golpe del 1O, en el cual pues muchos eran todavía diputados y tal. Creo recordar que lo que quedó en suspenso... No tiene que perderlo automáticamente. Claro, puede quedar en suspenso, ¿no? Pues mientras están en prisión provisional. Pero obviamente es que es lo que dice Raúl. O sea, ¿cómo es posible una persona que está procesada y que le piden 24 años de cárcel y que en pocos días puede acabar en prisión,
que siga siendo diputado, ¿no? Que eso fue lo que dijo Leopoldo Puente en el auto en el que dejó, en el que volvió a fijar las medidas cautelares para Ábalos y Koldo, que las dejó como estaban, ¿no? Y hizo esa reflexión, y es verdad que fue muy criticado porque dicen, hombre, eso no lo tiene que hacer un juez, pero puso esa reflexión encima de la mesa. Fíjate que yo creo que a estas alturas responde más a un interés que es contrario a la justicia, cuidado, que es el interés de mantener los gastos con el sueldo que tiene de diputado. O sea, este señor ya ha quedado acreditado que tiene estructura sí o sí en Perú. ¿A nombre de Fiadelso? Bueno, a nombre teórico de Fiadelso, porque los inmuebles o alguno de los inmuebles ya se sabe que lo tiene puesto a su nombre, por lo tanto tiene estructura allí. Ya se sabe que tiene estructura en Colombia, y en Colombia amplia, hasta el punto de que se han detectado movimientos a través del hijo de una especie de nómina de unos 1.000 euros al mes. Y podría tenerla en México, donde también estuvieron operando, en República Dominicana, etcétera. Pero de momento, Perú y Colombia asegurados. Si no tiene el sueldo de diputado para el mantenimiento de sus gastos, pago de abogado, etcétera, que no consta que lo esté pagando, pero bueno, tendría que desembolsar dinero y traerlo, con lo cual desvelaría la ruta. Entonces, en el fondo le está viniendo de maravilla el mantenerse como diputado porque con eso paga, se mantiene y a lo mejor paga incluso gastos jurídicos. Es que hay que recordar que Ábalos está en la ruina, es decir, no ha pagado a su abogado José Aníbal, en la ruina A, en la oficial, ruina B no consta para nada. En la oficial está en la ruina, no ha pagado a su abogado, eso propició además ese enfrentamiento con su letrado y que tuviera que cambiar de abogado, y efectivamente ahora mismo en su contabilidad A, que es la que nosotros sabemos, la B es la que se está investigando, también te digo pues una cosa, claro, Miguel Ángel, si no paga al abogado, que efectivamente hubo un choque con su abogado porque no le pagaba, es porque se está guardando el sueldo que gana de diputado, que no está en la media, se lo está guardando para sus gastos, porque con ese sueldo claro que podría pagar un abogado, ¿eh? Sí, sí. Lo que decían también es que, pues, como tiene el dinero supuestamente o presuntamente escondido, pues que tiene poco efectivo y que prácticamente el dinero que consigue, pues es para vivir el día a día, que cuando viene a Madrid se queda en la casa de la hija, en fin, la situación de Ábalos puede cambiar y sobre todo no hay que perder la perspectiva de qué va a pasar ahora, porque si vemos a un Ábalos que se enfrenta a una petición de 24 años que entra en prisión, veremos a ver la estrategia procesal por donde pasa ahora, porque a lo mejor, oye, no se puede descartar que empiece a cantar si se ve en una situación así, teniendo en cuenta lo que decías, el hijo, que es su talón de Aquiles, ¿no? Obviamente, si empieza a ver que la cosa se está poniendo muy negra, todo lo que ha negado hasta ahora, pues a lo mejor se ve obligado a cambiar de... El hijo aparece en los contratos de obras públicas, fue denunciado por Víctor Aldama y decía que hacía labor de consultoría para las obras públicas. Consultoría en una cosa que está amañada, pues explíquenme ustedes, ¿en qué consiste? ¿En poner la mano? Bueno, esa era la acusación de Víctor Aldama. Aparece en el asesoramiento, por llamarlo de alguna manera, del inmueble de los 1,9 millones en Castellana para Ábalos. Ahí aparece, en conversaciones cruzadas, por lo visto aparece con Koldo García Izaguirre y aparece con Víctor Aldama, según ha dicho Víctor Aldama. Es decir, efectivamente podrían imputarlo de un momento a otro, que sobreentiendo que si no le ha caído, Raúl, una imputación es más por una cuestión poco menos que humanitaria del juzgado de instrucción, más que por otra cosa, porque aparece, pero vamos, de hocicoz metido. Ahora, ¿tú crees, Raúl, que puede cantar este señor? Porque es que lo único que puede hacer es disparar hacia arriba, si quiere reducir la pena. A ver, una cosa es con su situación actual, tener la espada de Damocles ahora de los 22 años, él sabe que su perspectiva de futuro pasa por la cárcel, pero bueno, de momento está fuera, tiene un sueldo, sigue siendo diputado, hay que ver el efecto psicológico de ingresar en prisión, que yo creo que eso cambia mucho desde el punto de vista anímico y... De ver que te cierran por la noche la celda con barrotes. Claro, y más que sí. Un tipo como Ábalos, que quiero decir, acostumbrado al tipo de vida que llevaba y también lo que le puede suponer a él ingresar en prisión. A ver cómo le reciben el resto de presos, porque ahora Ábalos es una celebridad por todas estas historias cutres que conocemos y yo creo que va a ser un shock para él entrar en la cárcel y ahí va a experimentar lo que va a ser su futuro. Si no se fuga, va a estar en esa situación bastantes años. Entonces no se puede asegurar, pero sí que sería lógico que provocase un cambio de estrategia y que empezase a disparar a todo. Y claro, evidentemente solo puede ir hacia arriba. Ábalos solo puede ir hacia arriba. O sea, mi duda, Miguel Ángel, que yo no sé, porque es verdad que tú puedes aportar pruebas en cualquier momento, pero claro, sobre caso cerrado y sentenciado es más complicado. Es verdad que cualquier hecho nuevo, aportación nueva probatoria puede reabrir un caso si se ve que hay cosas que no han sido juzgadas, cierto, pero es complejo. Porque claro, este señor ahora, dices, si ahora coge y decide
que se pone a cantar, va a tener una reducción de pena, cierto, pero él puede intentar jugar otra baza, que es, si se mantiene Sánchez, voy a jugar la baza indulto o la baza Cándido Conde Pumpido. Pero claro, eso pasa por un condicionante, es que se mantenga Sánchez, y eso no tiene una pinta de ser ninguna carta segura, ¿eh? Bueno, me estaba acordando, Carlos, que nuestro compañero Alejandro Entrambas-Aguas ya desveló que Ábalos se guardaba 2 balas, una de Sánchez y otra de Zapatero, que podría tener información sensible de ambos. Yo la verdad es que no acabo de entender pues cómo Ábalos sigue fiel a Pedro Sánchez, porque yo creo que está en una situación totalmente límite. Yo creo que se ha equivocado desde el inicio. Yo igual, o sea, creo que está en una situación completamente límite, desesperada, y además no tengo la menor duda de que Pedro Sánchez, que lo único que le importa es él y nada más que él, le va a dar igual que caiga Ábalos, que caiga casi su hermano, su mujer, o sea, le importa a él. Entonces, Ábalos, ¿dónde va a quedar en esta historia? Yo creo que es un mecanismo psicológico de no aceptar la realidad. Totalmente. Me mantengo fiel a Sánchez y mantener esa esperanza. Que eso lo que decía Raúl es verdad, ¿eh? Cuidado porque ese efecto psicológico se te pasa inmediatamente en cuanto oyes el clonk de la celda y dices, que igual le perciben como un héroe, porque claro, en el ambiente carcelario un tipo con ese currículum igual es... Pero por muy héroe, ahí no tienes a Carlota, no tienes a Aradnia, a Ariadna. Va a echar de menos muchas cosas. Nadie se enrolla que te cagas, o sea, es complicado. Y sobre todo ver, vivir lo que va a ser tu futuro durante mucho tiempo, que no es entrar ahí un mes o 2 y salir. Es entrar y saber que tu vida va a pasar por ahí. Bueno, de momento, el plantel, vamos a resumírselo, esto es por el caso, lo que estábamos explicando antes, no es por todo el caso, lo que llamamos del inicio caso Koldo, se ha convertido en tropecientos casos. Esto es exclusivamente por el caso Mascarillas, enchufes de Jessica y Claudia Montes, esto sí entra ahí, la licencia de Villafuel sí entra ahí, cuidado, porque la licencia de Villafuel, además, por la aportación de material que puede venir de otro caso que está fuera, que está en la Audiencia Nacional, que es el caso hidrocarburos, también se podría gravar, pero de momento es por la licencia de Villafuel. Y por los inmuebles procedentes de la trama. Ya saben, el famoso chalet en Cádiz, la Alcaidesa, Villaparra, el piso de 1,9 millones en Castellana, pero por la obtención de eso, no por los casos a los que van parejos. Solamente por esta parte les caen 24 años a José Luis Ábalos, petición de la Fiscalía Anticorrupción, 19,5 años a Koldo García Izaguirre y 7 años a Víctor Aldama. ¿Por qué menos? Porque muchos de estos tipos no se le pueden aportar o no se le pueden imputar a Víctor Aldama. ¿Por qué? Porque él no era la figura dentro del gobierno, él no era la figura que decidía, él no era la figura que tomaba la decisión final de a quién se le daba un contrato o si se metía en los contratos de mascarillas en puertos del Estado. Él intentaba vender, punto. Por eso tiene una pena muy inferior. ¿Qué es lo que queda fuera? Agárrense porque esto es lo importante. Lo que queda pendiente más allá de esos 24 años de petición podría corresponder a blanqueo en República Dominicana, el caso Obras Públicas, que es una auténtica barbaridad, como ya han estado viendo, el tema del petróleo, que ahí sí que sabemos, ya hay conversaciones de reparto entre Koldo y José Luis Ábalos por valor de 1 millón al mes. Esa pata está prácticamente sin investigar todavía. Por los negocios con Delsi, que está por verse, pero se sabe que ambos dos, Koldo y José Luis Ábalos, tenían contacto directo con Delsi Rodríguez. Habrá que mirar qué hay ahí. Cuidado porque esto, que aquí se está investigando menos, porque se da por hecho que Venezuela, evidentemente, como dictadura asesina que es, no va a colaborar, pero va y resulta que hay algo delante de Venezuela, ¿verdad? Y hay una operación de Estados Unidos. Y hay un rumor galopante de que antes de Navidades se acaba el gobierno de Nicolás Maduro y que llega el gobierno de María Corina Machado. ¿Se creen ustedes que de ahí no va a salir información? Pues como salga información, esto que nos parece ahora pequeñito e inexpugnable, se puede convertir en una bomba de relojería brutal. Bien, y por el tema de ir a Europa plus ultra por los rescates, de momento sigue insistiendo la Audiencia Provincial de Madrid en que no se investigue, pese a que, por ejemplo, en la petición de los 24 años de la Fiscalía Anticorrupción se vuelve a mencionar todo el tema de ir a Europa. Entonces, a ver si se aclaran judicialmente, porque un día nos explicarán cuál es el problema para que se investigue algo que aparece de hocico metido en la misma trama. Pero bueno, de momento esto diríamos que lo tienen tapado. Tapado que no parado. Cuidado. Lo tienen de momento en no actuéis, en stand-by, pero nadie ha dicho que salga de las acusaciones y nadie ha dicho que no pueda estar ahí. Pero bueno, de todo esto quedaría por pedirse penas, quedaría por investigarse, con lo cual efectivamente, como comentábamos, los 24 años se pueden quedar en un chiste comparado con el final.
Bueno, es que yo creo que el Tribunal Supremo sí que quiere delimitar mucho la investigación, porque en el Supremo no están acostumbrados a investigar como tal, sino a sentenciar, Sí, a juzgar. a juzgar, y eso no quita que esto no se investigue en la Audiencia Nacional. Yo creo que ahí el juez Moreno va a tener muchísimo protagonismo. Empieza a haber una información desde hace unas semanas de que podría reabrirse incluso en la Audiencia Nacional el tema de Europa, que la Fiscalía Anticorrupción estaría interesada en volver otra vez a impulsar esa investigación, y desde luego es que hay todavía muchísimas cuestiones que deben dilucidarse. Yo creo que en el Supremo no va a ser, o sea que en el Supremo ya con estas dos piezas, salvo que salga algo gordísimo, gordísimo, que esté conectado directamente, se va a quedar en manos de la Audiencia Nacional, pero bueno, ahí va también a jugar su papel importante el juez Moreno. Y cuidado, que yo mencionaba antes, efectivamente, todo el tema de financiación ilegal. Vamos a ver que esa patita que de momento está naciente de la posible financiación ilegal del Partido Socialista cuenta con dos jefes. Uno es Santos Cerdán, pero que el previo fue José Luis Ábalos. Sí, lo que está claro es que los 22 años solo pueden subir, no van a bajar, porque se pueden ir añadiendo más cosas. Y lo que comentabas de la probable o deseable caída inminente de Maduro, eso va a ser un terremoto político, y veremos el efecto dominó que tiene también en las causas judiciales. Pero desde luego políticamente yo creo que eso sería el final a medio plazo del sanchismo, porque de ahí va a salir de todo. No sé si va a tener una traslación directa a los sumarios y a las investigaciones abiertas, pero probablemente sí. Del sanchismo, del zapaterismo, Claro. y ya veremos cómo queda el PSOE. O sea, de la estructura de poder que hay ahora, que es la misma estructura de poder que de corrupción. Quiero decir, esa estructura que forman Zapatero, Sánchez con el régimen aliado de Venezuela, que es lo que sustenta el poder político de Sánchez, es lo mismo, la misma esquema que la trama de corrupción. Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí. Nos vamos a ir, ahora mismo, a hablar de todo el tema de Marruecos. Cuidado, porque ha aparecido de nuevo otra beta con una operación brutal de Acciona. Era un contrato, un puerto, Kenitra, en Marruecos, por un valor de 460 millones de euros, una auténtica barbaridad. ¿Y quiénes aparecieron allí? Pues todos los que han visto aquí de la trama y, por supuesto, Santos Cerdán.